del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias por todo lo que nos has dado y gracias por aquello que nos has de dar. Gracias por todas las manifestaciones del amor que nos tienes. Hoy de forma especial te pedimos que purifiques nuestra vida cristiana para evitar todo aquello que podría asemejarnos a la actitud farisaica que tú desapruebas y que el fariseísmo aparece como si fueran los malitos en la película. Eh, Hay fariseos que son notables. En la mañana ya hablábamos de los dos que están en la parte izquierda, mirando de frente nuestra pantalla. El caso de Nicodemo, aquel que se ve en esa imagen un tanto oscura, porque dice el Evangelio de San Juan que iba de noche a ver a Jesús. De hecho, ese capítulo 3, donde Nicodemo pues pregunta cómo puede uno nacer siendo ya viejo. Le pregunta al Señor. Y en esos versículos del 6 al 10 del capítulo 3 de San Juan, el Señor le refiere que el viento corre donde quiere, puedes escucharle, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y en ese sentido, bueno, expresa el Señor cómo hace falta renacer de lo alto. No es volver al vientre materno, sino por el agua y por el espíritu, por el que podemos nosotros ingresar al reino. Bien, perdón la glosa alargada sobre Nicodemo. El otro que viene en la parte de abajo, en la parte izquierda, es José de Arimatea, quien también es referido precisamente en el Evangelio de San Juan como aquel que va con Pilatos para pedirle el cuerpo de nuestro Señor. También un fariseo notable, tan notable que llega precisamente ante la autoridad máxima romana, estar con él frente a frente y decirle, dame el cuerpo del Nazareno. Y bueno, toma el cuerpo de nuestro Señor y lo lleva a un sepulcro nuevo, excavado en la roca, en el monte del Getsemaní de los Olivos, y allí deposita el cuerpo santísimo de nuestro Señor. A ese sepulcro que Nicodemo quiso, que José Arimatea quiso compartirle al Señor, ahí fue donde aconteció el milagro de los milagros, la manifestación plena de la gloria de Dios, en aquel que es la luz y ha vencido a la muerte, en aquel que es vida verdadera, que dijo, yo tengo poder para dar la vida y poder para recuperarla. Bueno, dos insignes fariseos, y pongo ahora en la parte derecha, mirando de frente, a otro insigne fariseo, doctor de la ley, maestro, rabino, del que el mismo San Pablo va a decir que él estuvo sentado a los pies de este rabino. Y solamente para suscitar tu interés por profundizar en el mensaje de la palabra de Dios, te menciono que es uno de los tres grandes rabinos judíos, digamos, en la primera mitad del siglo primero de la era cristiana. Los tres grandes rabinos eran Gilel, Shemaí y este tercero que se llama Gamaliel, así se llama, el que parece con sus ojitos un poco blancos, pero que tiene una aura, una aureola, pero que está abrazando con su mano derecha a los rollos de la ley. O sea, es un rabino, alguien con mucho aprecio y sobre todo, fíjate la expresión tan hermosa, pues alguien abierto a la situación nueva que suscita el cristianismo. Y en ese sentido, cuando quieren matar a los cristianos, él dice esto en el capítulo 5 de los Hechos, el texto que está al calce de la primera diapositiva. Dice que no se precipiten, no se aceleren en tomar decisiones. Dice, hace tiempo salió un tal Teudas que dijo que era el Mesías y se murió y todo se acabó.
tengamos cuidado, y dice esto desde, yo considero desde la luz del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, les dice, si esta obra es de los hombres se va a acabar, pero cuidado, si esto es de Dios, no van a conseguir destruirlo y al contrario, van a estar ustedes luchando contra Dios. Y esta orientación de Gamaliel fue aceptada por toda la autoridad judía. Y en ese sentido, bueno, Gamaliel es otro fariseo, rabino, hombre bondadoso, hombre bueno, hombre ligado al origen de la vida cristiana. De hecho, es considerado santo, San Gamaliel, lo mismo San José de Arimatea, o sea, todos estos fariseos, aún viviendo el fariseísmo, no cayeron en la hipocresía del gran bloque de fariseos que hoy critica al Señor. Bien, adelante, vamos al texto del Evangelio. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujarlo. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, he subrayado, como lo mencioné en la mañana, 3 de los rasgos del fariseísmo. Dicen y no hacen, en el color azul. Hacer las cosas para ser visto, en el color vino. Y gustar de ocupar los primeros lugares, que está un poquito en el color moradito. Pero he subrayado en la parte de arriba un tema que, aunque sea de forma rápida, referir. O sea, el Señor reconoce que ellos tienen la autoridad, y esta es la expresión: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Y tanto reconoce el Señor la autoridad que dice, hagan, cumplan lo que ellos les digan. O sea, lo que ellos dicen es bueno. ¿Qué es lo que no es bueno? Lo que ellos hacen. O sea, lo que dicen, pues es bondadoso, pero no lo viven. Esa es la hipocresía. No hagan lo que ellos hacen, no imiten sus obras. Y bueno, vamos a ver ese tema. Adelante, quiero recuperar el espejo del fariseísmo, sobre todo para poder visualizar si no somos tú y yo quienes caemos en estas actitudes. Mateo 6 y Mateo 23, que es el texto del Evangelio de hoy. Mateo 6 lo leímos la semana pasada. El Señor decía que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no mereceremos entrar al reino. Dice, antes se dijo, no matarás. Yo les digo hoy que el que le dice a su hermano es un idiota, es digno de la gehenna. Antes se dijo que no adulteres. Hoy te digo que quien mira a la mujer con malos ojos, o sea, el Señor invita a superar las actitudes del fariseísmo. Pero volviendo al espejo del fariseo, estos 5 rasgos. Primero, dicen y no hacen, lo dice hoy el Evangelio. Por eso dice, hagan lo que ellos les dicen, pero no lo que ellos hacen, no imiten sus obras. Segundo, hacer las cosas para ser vistos, eso es el exhibicionismo, también es un elemento propio del fariseísmo. Tercero, maximizan lo insignificante y minimizan lo trascendente, o sea,
cumplen las minucias, pero se olvidan de lo esencial. O sea, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Dicen, déjame te quito la pajuelilla que tienes en el ojo, y ellos traen una viga en el propio ojo. O sea, esa doble moral, vamos a llamarle. O sea, en mí me permito todo y en ti te critico todo. Doble moral, doble vida, personas nefastas. Cuarto, lo que hoy dice el evangelio, les gusta que la gente los salude y que les diga rabí y todo. O sea, les gusta ser los importantes, ocupar los primeros lugares, que la gente los llame rabuní. Y el quinto, que es quizá lo más fuerte, es la palabra fariseo viene de la palabra parichim. Así se llamaba el archivo que te compartí en la mañana. Y parichim significa separado. Ellos se sienten santos, puros, mientras que los demás son pecadores. Adelante, hablemos sobre el mecanismo del fariseísmo, que es la apariencia. El Señor Jesús, no obstante, Él no es como nosotros, Él ve el corazón. Él no se deja impactar por la apariencia. No, pocas veces tú y yo nos dejamos guiar por las apariencias, y tantas veces en ese criterio equívoco de guiarnos por las apariencias resultamos defraudados. Hoy el Señor pues nos recuerda que a ellos les ha llamado sepulcros blanqueados, serpientes, raza de víboras. Lee el capítulo 23 de San Mateo. Y bueno, se vuelve a repetir la historia con creces. Jesús nació en Belén, le repite a los fariseos aquellas palabras que precisamente en Belén un día le dijo Dios a Samuel, cuando en Belén fue para ungir al que iba a suceder a Saúl como rey de Israel. Y cuando llega Samuel a la casa de Jesé en Belén, ve a los 7 hijos mayores y piensa que el más atractivo, que el más fuerte, que el más, digamos, con que tiene presencia y prestancia, iba a ser el rey. Y Dios le dice, no, Samuel, no, no es él. Oye, y él, no, tampoco. Y él, no. Y pues Samuel empieza a desconcertarse hasta que Dios le dice lo que aquí viene. La mirada de Dios no es como la de los hombres. El hombre mira las apariencias, pero yo miro el corazón. Y entonces, oye, le dice Samuel a Jesé, oye, pues ya son todos los hijos, ya son todos, no falta ninguno. Bueno, hay uno que todavía no tiene la edad para ser hijo del precepto, todavía no es bar mitzvah, está cuidando los animalitos en el campo, mándalo traer. Y cuando llega aquel niño o adolescente enclenque, le dice Dios a Samuel, él es. Y Samuel dice, ¿él? Sí, él es. Y era David. Y bueno, Samuel obedece a Dios con este juicio de razón. Tú miras las apariencias, yo miro el corazón. Efectivamente, Jesús, que nació en ese Belén donde un día Dios dijo esta expresión a Samuel, conoce el corazón, no se deja guiar por las apariencias. Por ello el Señor denuncia con valor y con la libertad los vicios del fariseísmo y le dice, imagínate sepulcros blanqueados, raza de víboras, serpientes, ¿quién les ha dicho que os vas a liberar del juicio de Dios? Pues por eso, vamos a decirlo en lenguaje coloquial, el fariseo traía, por decir así, atravesado, eh, les era incómodo, les era molesto la persona de nuestro Señor, pero Cristo es valiente y es libre. Pero parece que lejos de que tú y yo sigamos los pasos de Cristo, nos hemos convertido en los reproductores de las actitudes del fariseísmo, olvidando que al Señor le incomodaba y no le agradaba esa actitud farisaica. Adelante, hablando del fariseísmo y nuestra vida cristiana, hoy tenemos que ubicar algunas cosas donde vamos cayendo en estos vicios. Muchos de nosotros y muchos de quienes se dicen cristianos, de pronto parecemos esos raros místicos que queremos una relación vertical con Dios y olvidamos la relación que hay que hacer horizontal con el hermano. O
sea, todo es directo con Dios. Oye, y el hermano, no, el hermano que se muera, el hermano que pase hambre, el hermano que pase la noche ahí a la intemperie, y bueno, o sea, es una actitud farisaica. O sea, ¿por qué? Porque acuérdate, la religión significa religare, es unir, es estrechar los lazos con Dios. Pero ¿cómo puedes llamarle a Dios Abba si no reconoces que tu hermano tiene necesidad? Hoy también existimos los místicos extravagantes que escuchamos la voz de Dios. Hoy mira, Dios, qué bonito habla esta naturaleza, muy bonito. Oye, pero tu hermano, tu papá está requiriendo un medicamento, tu hermano, sí, tu hermano de sangre tiene ya 4 meses sin trabajo y no porque sea un perezoso, simple y sencillamente lo reajustaron y ha tocado puertas, pero no ha encontrado, y místicos extravagantes que no escuchamos la voz del prójimo. Hoy existimos los místicos modernos que vemos a Dios en todas partes. Mira, esa hojita se movió. Oye, mira, esa nube tiene la forma de nuestro Señor. Sí, mira, es el rostro de Cristo, pero no vemos el rostro de Cristo en el que está enfermo, en el que vive con nosotros, en quien vive a nuestro lado. Adelante, hablemos de los místicos extraños, esos místicos seductores que hablamos bellamente con Dios, que hablamos las lenguas de los ángeles, pero que no dirigimos una palabra a los que viven en nuestra casa. O sea, bellas oraciones. Oye, hermana, ¿quién hablara como tú tan cosas tan hermosas en tus oraciones? En serio, hermana, Dios te dio el don de hablar cosas bellas. Oye, pero esa hermana que habla cosas tan bellas, pues resulta que no le habla a la suegra o que no le habla a la nuera. Y qué curioso, se habla muy bien con Dios, y habla hasta lenguas. O sea, es que tiene don de lenguas. Sí, de una lengua suelta, ¿verdad? Que critica fácilmente a los demás. Hoy existimos los pseudomísticos que, que escuchamos el aleteo de los ángeles. Es más, mira, aquí tengo una plumita, se le cayó al arcángel Gabriel, pero que somos sordos al grito desesperado de aquellos que nos dieron la vida y mucho más que la vida. Místicos insólitos que hasta conocemos todos los nombres de los ángeles y las cortes celestiales, y conocemos los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, los querubines, los serafines, los ángeles, los arcángeles, pero no sé ni cómo se llama la vecina o el vecino de aquí del lado sí, de la otra puerta. Yo entro en la mía, pero en la otra puerta, pues ni siquiera sé cómo se llaman las personas. Místicos extraños. Hoy, adelante, quiero hablar un poquito brevemente sobre la cátedra, porque el Señor ha dicho que en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan lo que ellos le dicen, pero no imiten sus obras. O sea, lo que ellos dicen es verdad. Y Cristo reconoce la autoridad, pero le incomoda la incoherencia. La palabra cátedra, bueno, no nos es tan familiar, pero sí es usual. De hecho, hablamos de la cátedra. Digamos que era la cátedra, era una silla, un objeto, un lugar eh, que quiere prestigio por aquello que representa y obviamente por la función que en él o en ella se realiza. La cátedra, te decía, es un asiento usualmente elevado para que no esté al nivel de los demás, sino un poco arriba, como el caso, por ejemplo, de la cátedra en la catedral, la sede en catedral o en una parroquia, tiene que estar siempre un poco arriba. Debería significar esa responsabilidad tan grande, pero se convierte a veces en un lugar que va inflando el egoísmo, la soberbia, la vanidad de quienes a veces nos sentamos en ese lugar. O sea, lo digo porque tú ubicas la sede de la parroquia del Rosario o la sede en la parroquia de la Natividad, ese asiento usualmente elevado
que cuando la gente se acerca con mucho respeto y a veces uno se acostumbra a sentarse en ese lugar. Obviamente la cátedra de la antigüedad era el lugar donde un maestro enseñaba a los alumnos, y en la sinagoga ese accesorio, después de que Moisés fue quien trajo la ley, o a quien Dios a través del Dios dio la ley, pues prácticamente en todas las sinagogas existía la cátedra de Moisés. O sea, porque quien se sentaba en esa silla, en esa cátedra, tenía la autoridad de Moisés. Por eso se le llama la cátedra de Moisés. Y el Señor dice en plural, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. O sea, hagan lo que ellos le dicen, pero no imitan sus obras. Y bueno, el término cátedra es usual porque tú y yo hablamos de un edificio llamado Catedral en Monterrey, refiriendo al lugar donde está la cátedra de nuestro pastor, en este caso nuestro arzobispo. Desde allí pues se dan las directrices para guiar la iglesia de Monterrey. También derivado delante de este término cátedra se deriva este hablar ex cátedra. Se hace referencia al momento, por ejemplo, en que el Papa habla ex cátedra, es decir, desde la cátedra. Eso significa ex cátedra. Ex significa desde la cátedra, y se utiliza para referir un acto con toda la autoridad que corresponde a un cargo. O sea, ahí tiene la autoridad. Hablar ex cátedra significa expresar magisterio en un tono magistral, un tono solemnísimo que es decisivo. Lo que ahí se dice es algo que tiene que acatarse. Y obviamente se pondera la autoridad con la que alguien afirma algo. En español normalmente el significado podría significar o podría expresar hablar con autoridad, sobre todo en temas de fe, es decir, doctrina, y en temas de costumbre, es decir, el elemento moral, que en este caso es definitiva por ser conforme a la enseñanza de Cristo. Todo esto, bueno, nos refiere lo que hoy el Señor habla. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Adelante, volvemos a expresar que Jesús habla siempre con profunda libertad, con soberanía, de la que él siempre se manifestó. Jesús es hombre libre, es el Hijo de Dios, nadie tan libre como él. Él jamás se doblegó ni ante el poder político, ni ante el poder civil, ni ante el poder religioso. Un doctor de la ley se acerca y le dice, en algún momento un poco tratando de hacer que él cayera: nosotros sabemos que tú no te dejas influir por nadie. O sea, al final de cuentas, aun cuando tenga una mala intención, lo que dice es verdad. O sea, si alguien hay libre, aquí eres tú. O sea, tú no hablas para quedar bien con los demás. Y en ese sentido, bueno, Jesús nunca temió la persecución y la soledad. Es más, revisa cómo termina el capítulo 6 de San Juan, cuando empieza a alejarse la gente y dice: esta forma de hablar es intolerable. Y empiezan a alejarse, y el Señor voltea y les pregunta a los apóstoles: ¿ustedes también quieren marcharse? Y dice Pedro lo que ya ubicamos en el versículo 62: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios, del versículo 57 al 62. En ese sentido, bueno, Jesús es admirable en su interés, en su comportamiento, en la energía con la que él enfrenta la vida, hasta el punto de provocar que alguien que no acepta, que le siente incómodo por la actitud del Señor, que actúa siempre en libertad de él, pues va a generar que se determine su muerte. Y por eso él dice: en realidad nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero, por mi propia voluntad. Y dice el versículo 19: yo tengo poder para dar la vida y poder para recuperarla. Y vamos ya a concluir adelante. Aún y cuando Jesús se exaltó, bueno, hablamos acerca de reconocer la autoridad.
Jesús desprecia la riqueza, fue indiferente ante el éxito, pero en esa confianza que tiene totalmente hacia Dios, él habla con autoridad. Siempre se ejerció lo que él hizo en la libertad, nunca fue servil. No obstante, el día de hoy reconoce la autoridad que ha heredado Moisés a quien se sienta en esa sede, en esa cátedra. Adelante. Y bueno, aun y cuando Jesús exaltó el lugar de la ley en la revelación, al mismo tiempo la ubica como un momento inicial que tiene la plenitud en su persona. En ese sentido, bueno, él va a relativizar el valor de la ley e incluso él suple algunos preceptos por una enseñanza nueva. Antes se dijo, pero ahora les digo. Y bueno, Jesús va a condenar severamente la hipocresía. En ese sentido, él va a ser radical y a la vez es cordial hacia las flaquezas humanas. Que hoy comprendamos, bueno, que Jesús, en el sentido más profundo de la palabra, es un hombre libre, aun cuanto en la cátedra, en la tierra, él vaya a tener una cátedra extraña, 2 travesaños, y él desde esa cátedra en la cruz nos va a enseñar la más grande de las verdades y de las enseñanzas. Gracias por todo. Vamos a concluir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.